Voy a empezar, mami, voy a empezar. Muy buenas tardes, colegas. ¿Se me escucha? Aló, aló, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Sí, se escucha, sí. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, colegas, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar la clase quisiera saber si respecto a la clase anterior lo que les había pedido acerca de las prácticas que iban a tener de la práctica número 6 o alguna otra práctica que se les haya dado. Si la licenciada les pudo compartir o ya les indicó algo en la clase del día de hoy o todavía no les dijo nada de nada. ¿Alguien podría decirme? Si no dijo nada, también, ¿no? Avísenme, porfa. Todavía no dijo nada Oxy de la práctica. Simplemente avanzamos hoy día lo que era el tema 7. Perfecto, Ángeles, muchas gracias. Bueno, entonces, hasta que no se pronuncie la licenciada, vamos a estar a la espera para poder avanzar las prácticas, para que todos podamos resolucionarlo, por así decirlo, ¿no? Y nadie se quede ahí sin presentar. Porque tengo entendido que ya en el Classroom creo que ya se les entregó sus notas de su primer parcial, si no me equivoco. Y así que no sé cómo les habrá ido, colegas, pero bueno, espero que les haya ido a la mayoría bien, mejor. Y pues si en caso contrario vamos a tener que prepararnos mejor para lo que es el segundo parcial. Y el último parcial que posiblemente sea una práctica, ¿no? La práctica compleja que les había dicho. Posiblemente, ¿no? Es una posibilidad. Bueno, colegas, empezaremos la clase. Voy a compartir, perdón. ¿Dónde estamos? Acá. Si pueden confirmarme que se está compartiendo un documento PDF. Capítulo número 7 sería. ¿Se está compartiendo, colegas? Sí, Oxy se ve. Listo, muchas gracias. Ahora sí, bueno, empecemos entonces. A ver, esperen un momentito. Sí, listo. Gracias. Ok. Entonces, el capítulo número 7 tiene por título Visión de la auditoría tributaria. Si bien ya hemos visto un inicio el concepto de la auditoría tributaria, los objetivos, la clasificación que tiene, que busca, que se realiza, por así decirlo, este capítulo está más que todo enfocado a un enfoque diferente, que sería más que todo el enfoque empresarial por un lado, el enfoque de arriba hacia abajo, ¿no? Y son como, ¿cómo les podría decir? Son como estrategias, metodologías, métodos que está denominado por estos nombres. En este caso tenemos el empresarial, por acá tenemos de arriba hacia abajo, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar en más contexto para ver a qué se refiere exactamente este tipo de métodos que se tiene. Ok, entonces empezaremos. El contenido del capítulo, como dice, la visión con enfoque empresarial, el enfoque de arriba hacia abajo, el énfasis en el conocimiento del negocio, énfasis en el criterio profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver diferentes énfasis, vamos a ver diferentes enfoques, los objetivos, la evaluación, la determinación, etcétera, etcétera. Y este capítulo es bastante importante porque, si recuerdan la anterior clase, un momentito, aceptar a sus colegas, a sus compañeros. Para los que estaban presentes en la anterior clase, les había mostrado una práctica en la cual se va a tener que hacer un plan de negocios, más o menos, un poco más complejo, que del cual a partir del capítulo número 7, más que todo yo diría que tenemos que tener bien en claro todo lo que se viene, los conceptos y demás,
porque vamos a aplicarlo a esa práctica que les había mostrado el día viernes, ¿ok? Entonces les aconsejo que pongan atención para que poco a poco vayamos resolviendo esa práctica que seguramente ya les va a dar en el transcurso de estas semanas tal vez o a fin de mes, pero para poder resolver con tiempo, ¿no? Se les va a dar bastante tiempo para que se haga esa práctica. No va a ser una semana, ni dos, ni tres, posiblemente sea dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Por eso mismo, el tiempo que se les va a dar, como entenderán o como les estoy diciendo, es bastante largo, ¿no? Porque amerita que el trabajo sea bien realizado y se tenga el conocimiento, por así decirlo, profundo de todo lo que implica, ¿ok? Entonces, el objetivo, conocer la óptica de la auditoría tributaria. Empezaremos con el enfoque empresarial. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice? ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Entonces, se dice que el nuevo enfoque de auditoría que se propone se tomará como sinónimo de enfoque empresarial. Reviste la calidad de versátil y dinámico, ya que puede ser aplicado, subrayaremos esta parte de acá, puede ser aplicado a empresas o entes que desarrollan todo tipo de actividad. Ok. Entonces, primer punto a resaltar, que este enfoque, esta estrategia, este método puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa, sin importar el rubro que tenga esta misma. Cualquiera sea su tamaño, magnitud, localizadas en cualquier lugar, sean organizaciones privadas, públicas, con o sin fines de lucro, mantengan registros contables mediante sistemas avanzados de computación o con métodos manuales simples. En pocas palabras, se aplica a cualquier tipo de empresa, ¿no? A continuación, se describen las principales características que definen y fundamentan el enfoque empresarial de auditoría, ¿no? Dentro de este enfoque empresarial estaría lo que es el enfoque de arriba hacia abajo, énfasis en el conocimiento del negocio, énfasis en el criterio profesional, enfoque de auditoría a medida, es decir, a la empresa, ¿no? Planificado para la empresa, énfasis en planificación estratégica, afirmaciones que componen los estados contables, objetivos de auditoría, evaluación del riesgo de auditoría y por último la determinación de procedimientos de auditoría. Estos son algunos puntos ya de nuestro conocimiento, incluso lo estamos llevando tal vez en otras materias, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de auditoría, más que todo lo llevamos en lo que es auditoría financiera, o el gabinete de auditoría financiera, o de entidades, ¿no? Procedimientos de auditoría también lo llevamos más que todo en lo que es gabinete de auditoría financiera, ¿no? Y algunos conceptos como los objetivos de la auditoría en general, que ya es de nuestro conocimiento, por así decirlo, ¿no? Porque llevamos en quinto año todo tipo de auditorías, ¿verdad? Entonces, empezaremos con el punto número 1, que dice el enfoque de arriba hacia abajo. ¿De qué habla este enfoque? Se dice que el principal interés del auditor no se refiere a las transacciones y saldos individuales, ¿no? Sino a los estados contables en su conjunto. Consecuentemente, todo el proceso de auditoría será de arriba hacia abajo. La auditoría no comienza con el examen de las transacciones como tal, o documentos individuales. Se inicia con el análisis del negocio del cliente, ¿no? Lo que por otra palabra que nosotros conocemos sería el entendimiento del negocio, ¿no? El rubro que tiene el cliente, el contribuyente, cómo está organizado, ¿no? Cómo funcionan todas sus plantas o departamentos, si amerita la fabricación, los puntos de comercialización, el contexto económico en cual se desenvuelve, las operaciones que realiza, ¿no? El sistema de registración, el mercado en el que se encuentra, cómo es el movimiento. Entonces, una auditoría, para empezar, bajo el enfoque de arriba hacia abajo, hace referencia a que no van a revisar puntos diminutos, puntos pequeños, ¿no? Transacciones, si respalda o no respalda con factura, si indica lo mismo en los registros contables, lo mismo que la factura, no. El enfoque de arriba hacia abajo hace énfasis a que van a revisar los puntos más importantes primero, los puntos más vitales, por así decirlo,
La información más valiosa, que sería para empezar el conocimiento del negocio, cómo está organizado, el famoso organigrama, cómo funciona, sus políticas de la empresa, políticas internas, la fabricación de los productos, si amerita o no amerita, los costos de producción, cómo lo comercializa, dónde lo comercializa, ¿no? El sector económico, el mercado, cómo funciona bajo este rubro, la demanda, la oferta, las operaciones que realiza, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que hace énfasis a lo más importante dentro de un organigrama, por así decirlo, o en algo jerárquico. Lo que está arriba, por así decirlo, es más importante que todo lo que está más abajo, ¿no? Es más importante, obvio, no deja de ser importante. Pero vamos a atacar los puntos más estratégicos, por así decirlo, para realizar, para primero el enfoque del auditor sea competente, sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, nos dice que esta característica permitirá focalizar aquellos aspectos del negocio que afecten, ¿no? Palabra clave, significativamente a los estados contables, reduciendo los esfuerzos en otras áreas de menor interés. Y esto es lo que les decía, ¿no? ¿Para qué vamos a revisar transacciones menores, pequeñas, por así decirlo, dentro del negocio? Sí puedo abarcar un punto mucho más importante, más significativo, sea por importes monetarios o por el impacto que va a tener dentro de la empresa, ¿no? Como se verá más adelante, a fin de aplicar el enfoque de arriba hacia abajo en forma eficiente. Se dividirá el examen en partes que puedan administrarse homogéneamente, denominadas unidades operativas, que reflejan la forma en que el cliente o la empresa está organizada. Será también habitual que para cada unidad operativa se determinen los componentes asociados que forman los estados contables y consecuentemente sus afirmaciones, riesgos vinculados y procedimientos de auditoría. Entonces, el enfoque de arriba hacia abajo podemos resumirlo de la otra forma, ¿no? Vamos a hacer lo que muchos conocemos tal vez en otras materias, ¿no? Algunos utilizan la palabra de muestras, otros utilizan datos significativos, ¿no? Que sea significante el importe que se va a analizar, revisar, la cuenta, la partida, el conjunto de estados contables, de saldos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto para qué? Para reducir los esfuerzos en otras áreas de menor interés o que no tengan un impacto grande al momento de realizar la auditoría, ¿no? Vamos a ser estratégicos, vamos a tratar de que un mismo método, por así decirlo, un mismo trabajo que se va a realizar, abarque varias revisiones al mismo tiempo y no así aplicar un método solo para revisar una partida, ¿no? Solo gastos, al mismo tiempo podemos revisar gastos e ingresos, ¿no? Con una misma metodología de análisis o de revisión, ¿no? Pero para eso no vamos a ir a lo que está, a lo pequeñito, ¿no? Vamos a ir a buscar importes altos, grandes, significativos, ¿no? A todo esto se refiere. Entonces, como punto número 2 tenemos énfasis en el conocimiento del negocio. Si es cierto que como primer paso en toda auditoría, lo primero que se debe hacer es estudiar, conocer el negocio, el rubro, la actividad, etcétera, etcétera, todo lo que amerite. El examen de auditoría está basado en la comprensión del negocio del ente auditado, ¿no? Sí o sí es lo primero que debemos de hacer, porque solo así vamos a poder determinar e identificar los departamentos dentro de la empresa a quienes realmente amerite o valdrá la pena realizar un seguimiento, una revisión, ¿no? Una auditoría en pocas palabras. Se dice que únicamente se estará en condiciones de verificar si los estados contables reflejan la situación patrimonial y financiera, así como los resultados de operaciones, en pocas palabras. ¿En qué estado o en qué documento nosotros vamos a ver reflejado la situación patrimonial financiera, así también los resultados de las operaciones, si no es más que en los estados financieros? Sobre todo en el estado de resultados, en el balance general, ¿no? Y también en lo que es el estado de evaluación del patrimonio.
Entonces, si se comprende en primer término el negocio, esto es cómo la empresa obtiene sus principales ingresos, obviamente, cuáles son sus principales componentes del costo de los bienes o servicios que se comercializa, cuáles son los gastos de la estructura fijos que implican el mantenimiento de la organización, cuáles son las principales fuentes de financiación, cómo es el mercado en el cual se comercializan los bienes o servicios, cuál es el grado de la vulnerabilidad de la organización frente a las turbulencias del contexto, cuáles son las principales variables que se consideran para conducirla y administrarla, qué información se considera indispensable, con qué sistemas de información cuentan y cómo se reflejan en el negocio, y transacciones en la información contable. Obviamente, realizando primero el estudio del análisis o el conocimiento del negocio, vamos a saber cómo serían sus ingresos, cómo o cuánto asciende los costos, los gastos, si tiene financiación, cómo se encuentra el mercado para su rubro, para la actividad de la empresa, la vulnerabilidad que puede sufrir, las variables y aquella información que es indispensable para que la empresa siga en marcha, ¿no? Difícilmente se pueden elaborar adecuados procedimientos de auditoría si se desconoce la operatoria habitual de la empresa, ¿no? Es como tratar de ir a revisar algo que ni siquiera sabemos cómo funciona, ¿no? Primero tenemos que saber cómo funciona, qué hace, cómo hace para generar ingresos, cómo hace sus gastos, cómo determina sus costos, ¿no? Obviamente, si no, no vamos a saber qué procedimiento podemos aplicar, ¿no? Si no, vamos a estar revisando tal vez transacciones menores, insignificativas, que al momento de ver en nuestra muestra tal vez abarquen, no sé, un 10%, un 20%, cuando lo adecuado sería superar mínimo el 70% y mejor el 100%, ¿no? Entonces, de esta forma, conociendo las variables críticas de la empresa, ojo, variables críticas, ¿no? Importantes, significativas, todos los esfuerzos estarán orientados hacia las mismas, reduciendo los riesgos de auditoría, por un lado, y generando posibilidades de brindar valor agregado. Por ejemplo, mediante recomendaciones sobre los sistemas de organización que seguramente permitirán retroalimentar a la empresa en áreas claves de su gestión, ¿no? Al realizar un procedimiento de auditoría, obviamente van a reducir los riesgos de auditoría. Sin embargo, es cierto que en cierto porcentaje aún existirán, pero obviamente tenemos que reducir lo máximo posible, ¿no? Y el valor agregado, sí, el valor agregado se va a ver más que todo en las recomendaciones que hace el auditor al ente, ¿no? Para mejorar ciertos sistemas, controles, supervisión, seguimiento, aprobaciones, etcétera, etcétera. Pasamos entonces al punto número 3. Énfasis en el criterio profesional. ¿Qué es el criterio profesional? El criterio profesional afecta todos los aspectos del trabajo de auditoría. Ok, afecta todos los aspectos del trabajo. De la misma forma en que no se puede obtener una certeza absoluta en la preparación de los estados contables. No se la puede exigir para el examen de los mismos. El criterio profesional debe ser constantemente aplicado en la evaluación de la razonabilidad de numerosas valuaciones y estimaciones incluidas en los estados contables y en la evaluación de la evidencia de auditoría sobre las mismas, que es más persuasiva que concluyente. Es cierto que el criterio profesional, la opinión del auditor en el informe final, no va a tener la certeza absoluta. Y eso es con lo que todos estos años nos han ido diciendo, ¿no? La palabra clave de razonabilidad, que está preparado, realizado razonablemente, ¿no? Cuando el riesgo de auditoría obviamente no supere ni el porcentaje sea tan alto. ¿Por qué? No tenemos la certeza absoluta en ningún momento. Se dice también que es fundamental que en todas las etapas del proceso de auditoría se apliquen criterios adecuados basados en la experiencia,
esto, basado en la experiencia e idoneidad de las personas que intervienen. En muchas firmas de auditoría, cuando se realiza los procedimientos a aplicarse, muchos, tal vez en los que están pasando con el licenciado Abraham Mamani, el licenciado Abraham, para la determinación de la revisión en una auditoría, suele manejar algunas fórmulas, por así decirlo. Digo fórmulas porque es en realidad un cálculo aritmético para determinar a cuánto asciende la muestra, a cuánto asciende el riesgo de auditoría y cuánto debería ser, por lo menos en porcentajes, lo mínimo que deberíamos revisar en un examen de auditoría, ¿no? Es por eso que acá, hablando del criterio profesional, hace énfasis a lo que dice, basados en la experiencia e idoneidad de las personas que intervienen en todas las etapas del proceso de auditoría. Eso implica que en el momento de realizar también la muestra, muchos hoy en día dicen que debería superar por lo menos el 70, el 75, el 80%, ¿no? Pero en la vida real, más se basan en la experiencia del auditor que esté a cargo, que tenga el mayor rango o jerárquicamente tenga el grado más alto, ¿no? Entonces, bajo la experiencia del auditor, se va a aplicar cierto porcentaje a ser analizado, revisado, etcétera, etcétera. No siempre se va a aplicar una fórmula, un cálculo aritmético, ni un porcentaje al momento de realizar una auditoría. Entonces, de esta forma, se busca que los profesionales más experimentados del equipo intervengan constantemente en las decisiones más relevantes. Así, en exámenes en los cuales intervenga más de un profesional u un equipo de personas, el criterio del último responsable, seguramente el que dictaminará sobre los estados contables, es decir, el cual va a emitir una opinión, y al decir el último responsable, se habla del mayor cargo entre todos o el que tiene más experiencia, y de los más experimentados. Será aplicado durante la planificación para identificar las áreas de auditoría que requieran mayor énfasis. Y nuevamente hablan de la persona más experimentada, va a ser aquella que esté a cargo y el cual va a decidir en la planificación, identificar qué áreas y qué métodos van a ser aplicados, ¿no? Entonces, se dice que también que estos procedimientos de auditoría más relevantes va a aplicar o va a determinar en orden de prioridad de los riesgos. Estos subrayados, prioridad de los riesgos, ¿no? También en la conclusión de la auditoría intervendrán estos profesionales a efectos de evaluar con mayor experiencia las evidencias que surgieron del examen. Porque si bien cuando se realiza una auditoría dentro de una firma auditora, por así decirlo, existen cargos, ¿verdad? Ustedes ya los conocen, existe un senior, existe un responsable, un gerente, etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento de realizar de auditoría, no siempre va a estar presente el que tenga mayor rango, ¿no? No todo el tiempo. Es por eso que dice acá que también en la conclusión de auditoría, cuando ya se esté concluyendo, van a intervenir estos profesionales a efectos de ¿qué? De evaluar con mayor experiencia o conocimiento las evidencias que han rescatado el equipo de auditoría al momento de realizar el examen, ¿no? Eso. Punto número 4. El enfoque de auditoría a medida. ¿A qué hace referencia exactamente una auditoría a medida? Se dice que paralelamente a lo que sucede entre dos empresas o entes, que a pesar de tener una misma actividad, un mismo rubro, pueden ser sustancialmente diferentes. La auditoría tributaria se debe adaptar a dichos entes con un sentido eminentemente eficientista, siendo un servicio individualizado, valioso tanto para la dirección de la empresa auditada como para los usuarios de dichos estados. El presente enfoque, a diferencia de otros,
suministra una metodología para realizar el examen que se adaptará en cada paso particular. No es rígida y estandarizada que determina procedimientos de auditoría preestablecidos. Más todo lo contrario a lo anterior, es flexible, basada en el criterio de los profesionales intervinientes y considerando las particularidades de cada organización. Entonces, una auditoría medida, en pocas palabras, nos dice que es bastante flexible, que a pesar que dos empresas tengan el mismo rubro, la misma actividad, van a ser, su información puede ser diferente y lo más seguro es que sí lo va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Definido ese enfoque, los procedimientos específicos se determinarán individualmente para cada organización, concretándose en programas de trabajo diseñados a medida. La definición del enfoque implica aprovechar todas las técnicas de auditoría más actualizadas para encarar la tarea, mientras que confeccionar los programas de trabajo a medida significa tomar ventaja de la otra cara de la moneda. Esto es adaptarse a las características individuales del ente auditado. La única ventaja de aplicar este método es obviamente que simplemente y únicamente va a servir todos los métodos y todo lo que va a ser revisado, solicitado bajo documentación y todo lo que implique dentro de una auditoría específicamente para este cliente, ¿no? Y esto cómo se ve reflejado para que entiendan un poco mejor. Cuando se realiza una auditoría financiera, tributaria, operativa, etcétera, etcétera, muchas de las metodologías que aprendemos en gabinete de auditoría financiera suele ser la revisión de disponibilidades, ¿verdad? Banco, caja, activo fijo, en la cuenta de los activos, ¿no? En el pasivo, las obligaciones por pagar, en el patrimonio, el capital, ajuste de capital, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que esa metodología de revisar siempre la disponibilidad del efectivo, bancos, etcétera, etcétera, siempre va a ser casi lo mismo en todas las empresas que se vaya a auditar. Si bien ahora están tal vez ya realizando algunas prácticas con algunos licenciados, en la metodología o métodos para aplicar o revisar dentro de una auditoría, siempre va a ser casi la misma, por lo general, ¿no? Entonces, la única diferencia de este a medida es que vamos a poder no realizar eso y podemos hacer una revisión mucho más exhaustiva o estratégica, por así decirlo, revisando otras cuentas, otros rubros, ¿no? Entonces, otras subpartidas, por así decirlo, que para mí va a ser una ventaja poder realizar eso y no de lo que estoy, por así decirlo, acostumbrado a realizar en otros entes por lo general, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, queda consecuentemente desterrada la utilización de procedimientos o programas de trabajo estándar, que es lo que les acabo de decir, y confeccionados, considerando una organización ideal con una adecuada envergadura y razonables sistemas de información, ¿no? Es lo que les decía. Algunos programas de trabajo estándar es lo que todos los auditores suelen realizar a las empresas o a los entes que van a auditar. Siempre realizan lo mismo, ¿no? De alguna u otra manera, quizás por alguna razón, porque en su experiencia tal vez es la mejor forma de hacerlo, o qué sé yo, están acostumbrados a realizar lo mismo de una manera monótona, les es más fácil para poder realizar este tipo de exámenes o análisis, revisiones al ente auditado, ¿no? Eso por un lado. Entonces, hasta acá tenemos un enfoque de auditoría a medida, que va a salir de lo cotidiano, de lo común, de lo estándar. Tenemos una énfasis del criterio profesional que se basa en las personas que tienen más experiencia dentro del equipo de auditoría, ¿no? Dentro de una firma de auditoría. Tenemos lo que es el énfasis del conocimiento del negocio, que como primer paso sí o sí debemos estudiar a la empresa que va a ser auditada como primer paso, ¿no? No existe otra manera más, qué sé yo, aconsejable, beneficiosa, ventajosa para poder realizar una auditoría. Y también tenemos lo que es el enfoque de arriba hacia abajo, que vamos a hacer énfasis en la revisión, análisis
de aquellas cuentas o partidas o departamentos, ¿no? Dentro de una empresa, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos todos estos puntos de los cuales su concepto o el resumen que podemos hacer de cada una de ellas para rescatar qué es lo que nos habla, estos diferentes tipos de enfoques o énfasis, lo tenemos claro, ¿no? No creo que existan dudas, pero de ser así, pueden escribirlas ya sea en el chat del grupo o lo pueden cortarme para poder hacer las siguientes preguntas, no hay ningún problema. Pero no creo que exista pregunta alguna. Todo está, creo, bastante claro en unos conceptos bastante pequeños, ¿no? Porque esto ahorita lo vamos a llevar a la práctica. Y justo de la práctica que les hablaba de la anterior clase, ¿no? Bueno, mientras surgen las dudas, las preguntas, las pueden dejar en el chat de la plataforma para que yo lo vaya revisando constantemente, ¿ok? Entonces, pasaremos al siguiente punto que habla de énfasis en la planificación estratégica. Acá ya estamos tocando un punto de los que muchos tal vez ya lo conocen, planificación estratégica. La etapa de la planificación adquiere una importancia relevante, como consecuencia de la necesidad de efectuar un examen eficiente, obviamente, involucra un primer paso constituido por la planificación estratégica. ¿Qué más nos dice? Nos dice que los miembros más experimentados del equipo de trabajo, esto subrayaremos, definirán las estrategias que consideran más adecuadas para desarrollar la auditoría sin haber efectuado aún procedimiento alguno. Es decir, previamente a realizar un procedimiento de auditoría, aplicarlo, ellos ya van a definir una estrategia que la cual lo van a considerar más oportuna, por así decirlo, para realizar la auditoría. Y todo por esto, ¿por qué? Se basarán, ¿o en qué se van a basar? Se basarán tanto en el conocimiento acumulado que posean, si existiera, sobre el ente auditado, como en su experiencia y conocimientos para determinar a priori. En pocas palabras, se van a basar en la experiencia que tuvieron todos los años trabajando como auditores. En pocas palabras. Y obviamente, aquellos que tengan conocimientos que ya sea sobre el ente auditado que se va a realizar, tengan algún conocimiento extra, ¿no? Para determinar a priori. Entonces, surgen tres preguntas importantes, que sería, ¿cuáles serán los principales componentes de cada una de las unidades operativas en que se dividirá la auditoría? Pregunta número 2, ¿cuál es el riesgo global de auditoría para el ente en su conjunto? Y por último, ¿cuáles son los riesgos individuales para los componentes y qué tipo de enfoque es el más adecuado? ¿No? Entonces, bajo estas tres preguntas, los miembros más experimentados van a ser quienes decidan qué tipo de enfoque o metodología qué estrategia se va a aplicar en el trabajo que corresponda, ¿no? Entonces, se dice también que se entiende por enfoque de auditoría la definición de la clase de pruebas de auditoría que se van a aplicar, sean analíticas, de cumplimiento o pruebas sustantivas. Que esto es lo que ya estamos viendo seguramente, ya lo están viendo en Gabinete de Auditoría Financiera. Estos riesgos y el enfoque, obviamente, del cual estamos hablando, determinados previamente a la realización de las pruebas, antes de realizar algún procedimiento, deberán ser confirmados con posterioridad y podrán modificarse de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. Entonces, se dice que, si bien los más experimentados del equipo de auditoría van a ser quienes definan qué metodología, qué estrategia se va a utilizar, ¿no? Al momento de hablar de las pruebas analíticas, de cumplimiento, pruebas sustantivas, los riesgos y el enfoque que vamos a utilizar,
Estos pueden ser, van a ser confirmados con posterioridad y podrán modificarse de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, ¿no? La planificación estratégica es fundamental para orientar coordinadamente todos los esfuerzos de auditoría. Evitar dispersiones, transmitir a todo el equipo de trabajo las ideas del personal más experimentado. Esto, transmitir a todo el equipo. Prever situaciones que hagan la eficiencia del examen y anticipar dificultades que finalmente puedan afectar la conclusión y consecuentemente el informe del auditor. Entonces, si bien se van a confirmar con posterioridad lo que se va a realizar, dentro del equipo de auditoría, la planificación estratégica, que es lo que abarca qué pruebas se van a realizar, qué métodos vamos a utilizar, sí o sí se debe comunicar a todo el equipo de auditoría. Después que acá dice transmitir a todo el equipo de trabajo las ideas del personal más experimentado. Y el más experimentado va a ser quien decida qué método se va a realizar. ¿Esto por qué? Para prever que mediante el examen de auditoría se vayan revisando algunas cuentas que tal vez no van a ser significativas, ¿no? Que si bien al momento inicial no vamos a tener un método, una metodología, o no vamos a saber qué pruebas vamos a aplicar, analíticas, de cumplimiento o sustantivas, podemos estar haciendo un trabajo insulso, ¿no? Que no va a tener relevancia alguna, que tal vez no es significativo. Entonces, sí, se va a confirmar con posterioridad, incluso se puede modificar, pero al inicio del trabajo se debe comunicar a todo el equipo del trabajo, así sea pasantes, auditor juniors y todos. Se debe avisar cuál va a ser el método que se está buscando en la auditoría para evitar y prever, ¿no?, un trabajo insulso, en pocas palabras. Porque esto, al final de un examen, puede afectar la conclusión o consecuentemente el informe. ¿Esto por qué? Porque en el informe de auditoría va a salir qué es lo que ha hecho el auditor, qué cuentas ha revisado, por qué, cómo, todo eso va a tener el informe y obviamente el auditor. Pero si en algún momento hacemos una revisión de algo que no está anotado, por así decirlo, en el informe, ¿no? Es decir, hemos revisado el rubro de gastos y sin embargo el auditor junior o el pasante hizo una revisión de los ingresos o de otra cuenta que no correspondía, va a afectar el informe de alguna forma, ¿no? Porque del informe estamos diciendo que solo hemos revisado gastos, pero el pasante se la pasó revisando ingresos, ¿no? A eso más que todo se refiere. Con prever que finalmente estos no afecten la conclusión o consecuentemente el informe del auditor, ¿no? Porque tiene que estar limpio, por así decirlo. Eso. De eso nos habla este punto número 5 sobre el énfasis en la planificación estratégica. Punto número 6. Afirmaciones que componen los estados contables. Los estados contables, ¿qué son? Son manifestaciones de la dirección y de la gerencia de los entes auditados acerca de la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera y patrimonial. Incluyen una serie de afirmaciones explícitas e implícitas referidas al activo, al pasivo, transacciones y hechos económicos. Estas afirmaciones estarán relacionadas con la veracidad de las transacciones individuales y de los saldos, la integridad de las transacciones individuales. Subrayaremos esta parte de acá. La integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad de los saldos. La adecuada evaluación y exposición apropiada en los estados contables de las transacciones individuales y de los saldos. Entonces, en pocas palabras, estas afirmaciones están, más que todo las conocemos en estas 5 palabras que he resaltado: veracidad, integridad, razonabilidad, evaluación y exposición. Entonces, se dice que estas afirmaciones
manifiestan la importancia que tienen en la determinación de las obligaciones tributarias. Es de destacar que la enumeración efectuada desde lo particular a lo general, ¿no? Hablando de transacciones individuales, estados contables en su conjunto, no invalida el enfoque de arriba hacia abajo que se otorga a la auditoría, sino que responde a una necesidad lógica conceptual. Entonces, volviendo a leer, estas afirmaciones que son la veracidad, integridad, valuación, exposición de la información que encontremos o que nos afirme el ente auditado, manifiestan una gran importancia, obviamente, en la determinación de las obligaciones tributarias, obviamente, ¿verdad? Entonces, se dice que es de destacar que la enumeración efectuada desde lo particular a lo general, hablando de información, documentación, saldos, etcétera, etcétera, no invalida el enfoque de arriba hacia abajo. Y el enfoque de arriba hacia abajo es analizar lo más importante hasta lo menos importante, ¿no? Que se otorgue en una auditoría, que es lo que hemos visto, es un enfoque, ¿no? Sino que estas afirmaciones responden a una necesidad lógica conceptual. Pero al mismo tiempo está hablando de algo, que de esta forma, y solamente como ejemplo, la afirmación de integridad que hablamos acá, en el punto número 2, la integridad, que la afirmación de integridad que implica que todas las operaciones relacionadas con el componente bajo análisis fueron incluidas en los estados contables. Será verificada preferentemente mediante la revisión de los presupuestos de la empresa y de su comparación con las transacciones realmente acaecidas. Si existiera esta herramienta en la administración del ente auditado y resulte obviamente confiable, antes de verificar en forma individual innumerables operaciones. Entonces, la afirmación integridad dentro de un examen de auditoría hace referencia a que todas las operaciones realizadas en la empresa, todos los saldos que muestren en las partidas contables, en las subpartidas, en el balance, en el estado de resultados, etcétera, etcétera, todos los saldos nos diría que están íntegros. Es decir, que todas las operaciones que hayan realizado, obviamente son parte dentro de las actividades de una empresa. Y se puede hacer un cruce de información si es que dentro del ente auditado existiese alguna herramienta, un sistema tal vez, para realizar un cruce de información, pero siempre y cuando sea confiable. ¿Por qué? Antes dice, de verificar en forma individual innumerables operaciones, es decir, antes de estar revisando uno por uno todas las transacciones que tenga la empresa, por así decirlo, vamos a hacer un cruce de información con su sistema o con una herramienta que tengamos que resulte confiable, ¿no? Antes de revisar si es verdad que todos los saldos que muestran son íntegros, ¿no? Si se cumple la afirmación de integridad. Caso contrario, si no es confiable el sistema o no tenemos la herramienta que se necesita, vamos a tener que hacer y vamos a tener que revisar o verificar de forma individual cada operación realizada hasta por lo menos tener un porcentaje alto. Y a lo que muchos conocerán de esta parte de acá que dice antes de verificar en forma individual innumerables operaciones, sacamos lo que es la palabra clave de muestra, ¿no? La muestra es acá donde se aplica mejor para que estas innumerables, muchas operaciones, revisemos las más significativas, importes más altos, que tengan variación de periodo a periodo más alto, que tenga un cambio crítico, que haya incrementado, que haya disminuido de manera espontánea, por así decirlo, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere este párrafo, ¿no?
También dice que los objetivos de auditoría consistirán en obtener suficiente satisfacción de auditoría con respecto a la validez de estas afirmaciones. Y las afirmaciones son consideradas en todas las etapas de auditoría. ¿Y cuáles son esas afirmaciones? Son estas de acá: veracidad, integridad, evaluación, exposición, y aquí falta incluso unas dos, o si no me equivoco, una más. Y dice que estas van a estar consideradas en todas las etapas de auditoría. En cada parte de la revisión, análisis, etcétera, etcétera. Estas afirmaciones siempre las vamos a ver continuamente, ¿no? Siempre las vamos a ver. Y obviamente habla acá que va a haber una satisfacción de auditoría con respecto a la validez de las afirmaciones que esté realizando la empresa o que podamos comprobar con algún un análisis, una revisión que vamos a realizar, ¿no? Se dice también que durante la planificación se evalúan factores de riesgo inherente y de control. Se identifican controles y se seleccionan procedimientos de auditoría en relación con las afirmaciones. ¿Y esto cómo lo vemos? Durante la ejecución de auditoría se consideran a los procedimientos de auditoría en relación con las afirmaciones para comprender el propósito del trabajo, ¿no? Esto lo vamos a ver más que todo en un papel de trabajo, ¿no? No sé si ya lo han visto, tal vez. De todos modos, para la próxima clase voy a traer un ejemplo en un papel de trabajo que hace referencia a este párrafo que leemos. Que según las afirmaciones que tengamos por parte de, ya sea del ente, o afirmaciones que creamos conveniente como equipo de auditoría aplicar al examen, a la revisión, vamos a colocar en algunas columnas, por así decirlo, en un papel de trabajo, si cumple o no cumple con la afirmación de integridad, veracidad, evaluación, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto durante la ejecución de auditoría, que al mismo tiempo se va a considerar dentro de los procedimientos de auditoría por parte en este caso del auditor más experimentado en todo caso, ¿verdad? Se dice que también va a ser para comprender el propósito del trabajo, que también ayuda a estas afirmaciones, ¿no? Pero esto más que todo lo vamos a ver en un papel de trabajo en Excel, que lo tengo preparando ya, y lo vamos a ver de forma más clara. Y por último, se dice que en la etapa de conclusión o finalización, se evalúan los hallazgos y la satisfacción de auditoría obtenida referida a las afirmaciones. El informe del auditor se basa en una conclusión sobre los estados contables en su conjunto relativa a la validez de las afirmaciones que lo fundamentan y no así individualmente. La opinión del informe del auditor al final de todo se va a basar en todo lo que es los estados contables, en su forma general, ¿no? Y de la forma general, realizando un análisis, la evaluación de los hallazgos que hemos encontrado, se va a poder emitir una opinión del auditor y no así uno por uno. ¿Por qué? En la revisión de uno por uno que podamos realizar en el tema de acá de integridad, por así decirlo, que hablábamos hace poco, que era la revisión de transacción por transacción hasta llegar a un porcentaje de muestra que pueda respaldar nuestro trabajo de auditoría, el cual va a poder sostener o respaldar nuestra opinión, ¿no? Si bien son individuales, vamos a hacer una sumatoria de todos ellos, de nuestros hallazgos que hayamos tenido dentro de una muestra, que si bien dentro del equipo de auditoría o de los cargos más altos, van a decidir, van a analizar, van a evaluar todos esos hallazgos de la muestra para que finalmente puedan emitir una opinión en el informe de auditoría, ¿no? Obviamente este conjunto va a estar relativa a la validez de las afirmaciones que van a fundamentar nuestro trabajo y asimismo de la información que hayan brindado el ente auditado,
¿no? Entonces, aún nos queda ver lo que es el punto número 7, objetivos de auditoría, evaluación del riesgo de auditoría, determinación de controles clave, determinación de procedimientos de auditoría y principales acciones llevadas a cabo en la auditoría tributaria desde el punto de vista externo. Y con un ejemplo daríamos por finalizada la parte teórica. Sin embargo, me gustaría hacer un alto, una pausa, antes de empezar el punto número 7, que son los objetivos de auditoría, ya que acá estamos hablando de partes bastante importantes, que son las afirmaciones. Estamos hablando de riesgos inherentes, estamos hablando de riesgo de control, estamos hablando de las afirmaciones, que son veracidad, integridad, evaluación y exposición, que esto más que todo quisiera mostrárselos en un ejemplo práctico, o al menos en un papel de trabajo, cómo se ve, cómo se prepara tal vez, porque obviamente no hay un libro que te diga cómo tienes que hacerlo, ¿no? Cada uno prepara su papel de trabajo según crea lo conveniente. Entonces, yo tengo estos papeles de trabajo, pero aún no están terminados para fines de explicación, obviamente, entenderán. Entonces, me gustaría hacer una pausa acá para poder mostrarles de forma práctica, llamémosle, o en un papel de trabajo, todo lo que son las afirmaciones dentro de un papel de trabajo, los riesgos de control, el riesgo inherente dentro de una auditoría tributaria, ¿no? Y incluso que en la planificación estratégica, cuando hablamos de la persona más experimentada, va a determinar a priori, ¿no? Qué métodos vamos a utilizar. También me gustaría mostrarles acá, en este ejemplo de acá, de integridad, a qué se refiere cuando dice verificar en forma individual innumerables operaciones acerca de un cruce de información confiable, y a causa de esto nace la famosa muestra de auditoría. También me gustaría mostrarles eso en forma práctica mediante unos cálculos aritméticos, que si bien en la parte inicial acá hablamos sobre que la persona más experimentada va a ser quien decida, también existen algunas firmas de auditoría que no se basan solamente en la experiencia del auditor, se basan en cálculos aritméticos para determinar al menos un porcentaje de muestra, un porcentaje de riesgo de auditoría, o cómo se hace el correspondiente análisis, por así decirlo, dentro de un papel de trabajo, obviamente, cómo determinan estos porcentajes, estos métodos, y obviamente a causa de eso nacerán las afirmaciones, los riesgos de control, los riesgos inherentes, el riesgo de auditoría, etcétera, etcétera. Y la primera parte, que más que todo es teoría, ¿no? Obviamente de eso, de un ejemplo práctico, por así decirlo, de estos primeros 4 puntos, se va a ver directamente en un papel de trabajo, ¿no? Porque al momento de realizar los procedimientos, la planificación estratégica, donde vamos a mostrar los procedimientos de auditoría, vamos a poder ver si es un enfoque auditoría a medida, que no son bajo lo estándar, por así decirlo, o si realmente es estándar, por así decirlo, ¿no? Y también obviamente el enfoque de arriba hacia abajo, que se va a ver plenamente dentro de un papel de trabajo, de una auditoría, porque al momento de realizar los procedimientos de auditoría, vamos a determinar si es a medida o no es a medida, ¿no? Entonces, me gustaría hacer esta pausa acá para mostrarles hasta el punto número 6 de forma práctica en un papel de trabajo. Cómo se ven estos puntos, cómo nacen los cálculos, cómo nace el criterio de la persona más experimentada, entre otros. Porque aquí ya estamos hablando de muchas palabras importantes: riesgo inherente, riesgo de control, que seguramente lo van a ver en Gabinete de Auditoría Financiera, pero no me gustaría confiarme, porque no todos están pasando con el mismo licenciado, digamos, ¿no? Seguramente están con varios licenciados, y desconozco cómo lo llevará cada licenciado esta parte del Gabinete de Auditoría Financiera. Muchos lo llevan en teoría, otros les hacen hacer práctica tras práctica, buró tras buró. No me quiero confiar, así que prefiero mostrarles un ejemplo al menos de papeles de trabajo para que puedan entender de mejor forma esta parte, ¿no?
Entonces, ¿qué les parece si hoy la clase lo damos hasta el punto número 6? La próxima clase les explico la parte práctica y finalizamos con el punto número 7, 8, 9, 10 y un ejemplo desde el punto de vista externo. Y con eso habríamos finalizado tal vez el tema número 7, pero sin antes ver la parte práctica, por lo menos, ¿no? Que no sé si las prácticas, si aún no les dieron de la práctica número 6, tal vez les va a dar prácticas seguidas, no lo sé. O tal vez directo va a ser la práctica extensa. De todos modos, no nos confiaremos. Y les propongo lo que les acabo de decir, ¿no? Que la próxima clase, que sería el día viernes, vemos la parte práctica de estos 6 puntos y terminamos el punto 7 hasta el punto número 10 para dar por concluido lo que es el tema número 7. Y ya en base a eso tal vez les lance ya una práctica a la licenciada para que podamos resolverlo con calma. No sé qué les parece, a ver, háganme saber qué les parece o no les parece, quisiera que continúe, terminamos los 3 últimos puntos ahora o la próxima clase primero viendo la parte práctica. ¿Alguien? Ok, Edith nos dice que estaría bien hasta el punto número 6, hasta ver la parte práctica y recién avanzar con lo demás. Pues somos 30 en sala, supuestamente. Me gustaría escuchar a los demás también, antes de tomar la asistencia. La próxima semana, o sí. O mejor dicho, el viernes. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pueden también escribir en el chat, ¿no? No es necesario que activen su micrófono, ¿no? Pero en el chat háganme saber por lo menos, porque 30 personas y que solo me respondan 2, pues creo que de alguna manera el chat de que escriban va a ser, creo, la forma de controlar su asistencia el día de hoy. Así que escriban. Ok, entonces ya respondieron en el chat varias personas. De todos modos, les voy a hacer un cruce de información con lo que es los que han asistido y los que no se pronuncian. Porque me han pedido que sea un poco más... ¿qué se diría? A ver, una palabrita
No me acuerdo qué me dijeron, pero en pocas palabras me dijeron que controle de una forma más detallada la que es la, la asistencia a clases, incluso que debería llamar lista, ¿no? Entonces, no quisiera llamar la lista como tal, pero sí que tenga una retroalimentación, digamos, por lo menos por el chat para saber que están ahí y pueda, digamos, lo que es respaldar, ¿no? Porque ustedes sabrán que mensualmente nosotros enviamos información a la dirección de carrera y a la licenciada, entonces eso me estaban solicitando. Bueno, muchachos, colegas, entonces nos estaríamos viendo el día viernes a las 5:30 de la tarde, perdón, 5 de la tarde. Y les recuerdo que esta semana sí o sí tenemos que hacer la reposición de la clase del día lunes, que era por motivos del examen que tuvieron. Tenemos que hacer una reposición de clase sí o sí. Puede ser el día domingo, yo creo, porque sábado todavía muchos tienen sus actividades, trabajan, incluso tal vez los 2 días trabajan. Pero yo creo que va a ser domingo en la tarde, tarde-noche podemos hacer. El día viernes les voy a dar algunas opciones de horario, obviamente. Pero ustedes sobre todo vayan pensándolo, ¿sí? Ya día domingo tengo libre, así que podría tranquilamente adecuarme a su horario que ustedes puedan, ¿no? Entonces en el grupo más que todo pueden ir entre ustedes coordinando para ver a qué hora lo hacemos la reposición de clase, ¿no? 1 hora suficiente, basta para reponer la clase. No creo que se extienda más. Si se extiende más, pues bueno. De todos modos voy a grabar la clase y lo voy a subir a la plataforma. De eso no se preocupen, ¿sí? Bueno, colegas, entonces nos estaríamos viendo el día viernes a las 5 de la tarde. En caso de que no pasen clases, lo que yo hago es siempre darles la opción de pasar en el horario de la licenciada, para que así luego dispongan de su tarde libre, ¿no? Entonces, cada vez que no tengan, digamos, clases por algún motivo o razón, y ustedes gustan, podemos pasar en el horario de la licenciada. Y así ya luego no tienen por qué sacarse más tiempo para las clases de auxiliatura, ¿no? Eso. Y el día viernes nos vemos entonces, colegas. Que tengan un buen resto de día y nos vemos directamente el día viernes. Se cuidan, colegas. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Hasta luego, hasta Sí. luego. Se Hasta luego, cuidan. sí. Hasta luego.